Mi objetivo aquí es compartir algunas reflexiones sobre la política industrial desarrollada por la monarquía para la construcción de buques de guerra, sobre todo en América y en Asia durante el siglo XVIII, sobre todo la primera mitad, con algunos antecedentes contextuales en las dos centurias precedentes, los siglos XVI y XVII. Antes que nada quiero hacer una moción de cautela, que realmente no aspiro a recapitular la historia completa de la construcción naval en este periodo, pero por supuesto que si tienen preguntas específicas sobre algún aspecto técnico-administrativo podemos desarrollarlas al final de la charla junto con los demás colegas. Pero no aspiro a esa síntesis global. Se trata de aspectos muy específicos, sobre todo relacionados con la producción en América y en Asia. Y, por supuesto, otra moción de cautela, tampoco aspiro a sintetizar toda la extraordinaria renovación historiográfica sobre la producción de insumos estratégicos que ha tenido lugar en los últimos 15 años, aunque ciertamente muchas de las conclusiones que voy a presentar aquí descansan sobre ella, sobre esta renovación, incluyendo en algunos aspectos mi propio trabajo. Quiero precisar que aspiro solamente a comentar algunos puntos de política industrial y política tecnológica a partir de dos líneas de análisis: los mecanismos para la movilización de fuerza de trabajo para la obtención del insumo más fundamental de la construcción naval, que es la madera de construcción naval, los mecanismos para la movilización de fuerza de trabajo para los cortes y arrastres madereros, y otra línea de análisis paralela, la estandarización técnica de la construcción naval a través de la, difusión de los sistemas de medida lineal y volumétrica, inicialmente desarrollados en la cornisa cantábrica y extendidos posteriormente a América y Asia durante los siglos XVII y XVIII. Se trata de dos líneas que en principio no parecen tener una vinculación directa. Los cortes de madera y, por otro lado, la estandarización técnica de la construcción naval parecen no tener ninguna conexión directa, pero si los estudiamos ambos en una perspectiva netamente imperial, con esto quiero decir global, entonces ambos apuntan en la misma dirección: la integración gradual de la industria imperial de construcción naval española con las economías desarrolladas de la cuenca del Pacífico. Es decir, un proceso de transferencia industrial que pasa desde la península ibérica al Caribe, a las costas occidentales de Nueva España y a las costas del Perú, de allí a Filipinas, en un proceso de imbricación económica, de producción, obtención de insumos, de movilización de fuerza de trabajo, que vincula la construcción naval con China, la India, Japón, Indochina e Indonesia. Entonces, estos son mis objetivos aquí: la integración gradual de la industria con Asia. La historiografía de la construcción naval ofrece en estos momentos una serie de visiones bastante completas de la evolución de sus distintos componentes. Desde la perspectiva tecnológica ya sabemos muy bien que la estandarización a nivel imperial de la tecnología de construcción naval parte de la estandarización de las medidas lineales y volumétricas a partir de los parámetros establecidos en el Cantábrico, su incorporación en reglamentos estandarizados totales de construcción naval bajo la monarquía Habsburgo, las ordenanzas de 1607, las ordenanzas de 1613, las ordenanzas de 1618, las progresivas añadiduras a estas ordenanzas desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XVII a partir del incremento de los portes derivados de la introducción de las tácticas de artillería de línea, y finalmente la sustitución de estos reglamentos por una legislación tecnológica en principio de alcance universal, de alcance imperial, derivada del conflicto entre los grupos empresariales, mercantiles de Sevilla y de Cádiz, y que tiene su manifestación más completa en las proporciones más esenciales de Antonio de Gastañeta, la legislación de construcción naval que se aprueba entre 1720 y 1722 con validez teórica para todos los reinos hispanos en Europa, en América y en Asia. Que después, lo sabemos muy bien, va a ser sustituida gradualmente, primero por una tendencia en la construcción naval francesa introducida por Cyprien Autran, el
capitán de maestranza de Cádiz, después en cargo de ciertas construcciones en La Habana. La introducción de la construcción inglesa por los técnicos importados por el Marqués de la Ensenada a fines de la década de 1740. Posteriormente, después del periodo de neutralidad armada del ministro Arriaga, la introducción de la construcción naval francesa por parte del ingeniero Gautier, la introducción, por supuesto, la creación del cuerpo de ingenieros y finalmente la hispanización de este modelo a través del trabajo del ingeniero general Joseph Romero Fernández de Landa y su sucesor Martín de Retamosa. Eso desde el punto de vista de la tecnología. Desde el punto de vista de los cortes de maderas, que va a ser uno de mis temas de hoy, tenemos que pensar en un proceso gradual de estandarización técnica en los procesos de cortes de maderas que pasan desde la contratación con agentes privados, en principio extranjeros, durante la primera mitad de la centuria, a un proceso gradual de intervención estatal sobre los procesos de corta, labra y arrastre de las maderas, sobre todo a partir de las juntas técnicas de 1752 y 1754, y después vinculadas con los reglamentos estandarizados de cortes de Briand, de Gautier y de Romero de Landa, que se suceden en la segunda mitad del siglo. En un proceso de crecimiento de la capacidad interventora del Estado sobre todos los procesos de movilización de este recurso dentro de la península ibérica, que ha dado en que se ha caracterizado como la creación del Estado forestal, el Estado forestal ibérico, y que se encuentra también relacionado con una actividad de compras al exterior de maderas extranjeras en otras regiones de Europa, en Italia, en el Báltico, en Europa Central y en América, por supuesto en Cuba, de donde serán transferidas a la península ibérica, sobre todo a Ferrol, en conexión con cortes madereros en la Nueva España, en Coatzacoalcos, en Santa María Chimalapa, en Acayuca del Río, en la Florida, en la Bahía de Tampa, en Luisiana, en los Apalaches y en los puntos que voy a mencionar hoy, Guayaquil, en las costas del Perú y en Filipinas. Al respecto del cáñamo, este insumo fundamental de construcción naval, la jarcia, la lona, los betunes y la artillería, la historiografía apunta más o menos en la misma dirección. La sustitución de la contratación privada como principal recurso productivo y su sustitución por la administración estatal directa, la cual resulta en casi todas estas áreas de la producción en caídas temporales en la calidad de los insumos, en su cantidad también, que se traducen en compras al exterior, en importaciones al exterior y a partir de esto en una revivificación de la industria imperial a distintos niveles. La excepción que nos ha hecho notar, por cierto, el profesor Torres Sánchez en la producción de anclas es casi el predominio total de los mecanismos de contratación privada, que dan por resultado una actividad industrial plenamente exitosa y pues muy cercana a otros modelos empresariales empleados por los rivales de la monarquía hispana. Entonces, bien, se trata realmente de una renovación historiográfica verdaderamente extraordinaria. En los últimos 15 años hemos aprendido más sobre el sistema de construcción naval a nivel imperial que durante todo el siglo XX. De hecho, literalmente en unos 15 años la renovación ha sido pues muy profunda. Tenemos una idea mucho más clara de cómo funcionaba el sistema en términos técnicos, en términos administrativos y en términos financieros. Por supuesto, el énfasis está en la construcción de las instituciones, en la relación con los grupos productivos regionales privados en distintas regiones del imperio y finalmente la centralización administrativa. Estos realmente son los grandes hilos rectores de esta renovación historiográfica. Sin embargo, y esto es realmente lo que quiero enfatizar aquí, todavía nos queda mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer para tener una visión verdaderamente global del funcionamiento de las industrias de construcción naval, porque nos falta incorporar todavía a fondo la perspectiva americana, qué pasaba en los virreinatos, cómo se producía, cuáles eran las redes de intercambio, cuáles eran los mecanismos de movilización de fuerza de trabajo, cómo interactuaban con las iniciativas privadas regionales y con la administración estatal y cómo todo esto se proyectaba de manera eficaz en mecanismos de poder naval. Y aquí, por supuesto, las preguntas que yo me planteo es en qué medida la estandarización de la tecnología de construcción naval, que acabo de describir hace un momento, que proviene, digamos, de los modelos desarrollados en la cornisa cantábrica, se adaptan en América y en Asia. En principio parece obvio, parece que la respuesta expedita, pero créanme que los resultados después de
desarrollar algunas líneas de investigación, son bastante sorprendentes, ciertamente contrario a lo que yo mismo esperaba hace algunos años. Y por supuesto tenemos que replantear los estudios sobre maderas, cordelería, lonas, herrajes, artillería, fuerza de trabajo en América y en Asia para tener esta visión más completa y más global de la producción y la obtención de insumos en estas regiones. El Circuncaribe que mencionó el profesor Torres Sánchez, la ruta entre los virreinatos, entre Nueva España y el Perú, y finalmente las conexiones entre ambos virreinatos con Filipinas y las conexiones de la industria de construcción naval en Filipinas con las economías desarrolladas de la cuenca del Pacífico. Quiero decir que se abre un campo de investigación y de análisis que, partiendo de una historia imperial, digamos, global, total, nos muestran que realmente la industria de la construcción naval española, entre los siglos XVI y XVIII, se convierte verdaderamente en la auténtica infraestructura de la globalización, de la economía global. Y la industria de construcción naval española me parece que sigue un curso muy claro de transferencia industrial de la península ibérica a América, de la península al Caribe, de allí a las costas del Pacífico y de allí a Asia, y, como les diré en un momento, a una conexión pues mucho más directa con centros productivos del Lejano Oriente, a través de la subcontratación de procesos productivos con reinos asiáticos. Es decir, que no solo se produjeron barcos en América y en Filipinas para el servicio de cabotaje local, para el Corso, para las armadas regionales y eventualmente para la Real Armada también, sino que se subcontrató su producción completa en distintas regiones de Asia y también de determinados insumos. Bueno, pues ese me parece que es el camino, uno de los caminos que puede contribuir a enriquecer nuestra perspectiva de este sistema industrial durante los siguientes años. Y aquí quiero, si tengo tiempo suficiente, pero por favor le pediría a Milagrosa que me marque cuando vayamos así como a la mitad de nuestro tiempo. Sí. Diez minutos, vaya, pues es muy poco, perdón, trataré de apresurar esto lo más posible. Hace algunos años publiqué una serie de estudios, un par de estudios sobre la expedición de Malespina, sobre un aspecto muy específico de la expedición de Malespina, que mostraba que además de los objetivos científicos de la expedición, existía un objetivo ulterior, secreto, paralelo, vinculado con el financiamiento de la construcción naval. Y es que Josef de Bustamante y Guerra, el comandante de la Atrevida, propuso no solo recuperar los caudales ofrecidos por el gobierno virreinal novohispano para la construcción de 2 navíos de 3 puentes, de 112 cañones bajo el sistema de Romero de Landa en los astilleros de la península ibérica, sino que también propuso desarrollar una colecta de recursos financieros entre las comunidades montañesas, santanderinas de distintas regiones del imperio en el Caribe y en las costas pacíficas de Hispanoamérica, sobre todo en la Nueva España, pero también en el Perú y en Chile. Y esto muestra que el proyecto de emplear estos caudales para potenciar la construcción naval en la península ibérica a partir de la reactivación del astillero privado de Guarnizo recibió un apoyo verdaderamente unánime entre las élites económicas del imperio en distintas regiones. Es decir, que todo el mundo quería poner dinero para servir al proyecto monárquico, que esto representaba ciertamente una fuente de prestigio social a muchos niveles. Entonces, la operación es un éxito desde ese punto de vista. Se colectan los caudales para construir este navío de 74 cañones, aunque después no son empleados, como bien sabe el maestro Ceballos Fresneda, para la reactivación del astillero de Guarnizo, sino que son proyectados al astillero de Ferrol para la construcción del navío montañés, este maravilloso buque que el profesor Torres Sánchez nos acaba de mostrar aquí en estos diagramas. ¿Por qué hago este circunloquio? Porque esto nos demuestra que la industria de construcción naval funcionaba a nivel imperial con un alto grado de consenso y de participación de las élites productivas a distintos niveles. Esta es una idea, por cierto, que el profesor Torres Sánchez desarrolló en otro libro, en un libro sobre la construcción del Estado fiscal militar en el siglo XVIII, que nos muestra cómo el sistema de donaciones financieras era verdaderamente omnipresente en distintas áreas de la producción de insumos estratégicos. Entonces, que existía un nivel de cooperación a nivel imperial verdaderamente muy desarrollado.
y no solo de las élites, sino de la sociedad en su conjunto. Y es allí a donde quiero ir ahora para aproximarnos a el desarrollo de estas áreas específicas de la producción de insumos y de la estandarización tecnológica. Me parece en efecto que este punto de del consenso es importante realmente para comprender la evolución de la industria en América y Asia. Y aquí debo hacer una última moción historiográfica. Esto intersecta con la renovación de los estudios sobre la construcción del sistema imperial español en América, sobre todo desde el punto de vista militar, que está teniendo lugar en los últimos años, en los cuales se ha desterrado prácticamente la idea de que la presencia española en América se debía exclusivamente a la coerción o a la violencia ejercida sobre las poblaciones indígenas. Está emergiendo una lectura, podría decir diametralmente opuesta, que enfatiza que la conquista y la construcción del orden virreinal se basa fundamentalmente en la colaboración, en la cooperación de diversos grupos indígenas en contra de otras sociedades indígenas. En el caso de la Nueva España, por supuesto, se trata del Imperio Azteca, para lo cual estas sociedades aprovechan la presencia española como factor de cohesión política. Es decir, que hay una movilización verdaderamente pan-indígena en el siglo XVI en contra del grupo étnico dominante, en contra del Estado dominante en la región, que facilita su destrucción y la construcción de un orden en el cual se generan nuevas aristocracias regionales, nuevas élites regionales, nuevas élites políticas encargadas de la fiscalidad pública, del cobro de tributos, en especie, insumos estratégicos para distintas áreas de la producción, entre ellas la construcción naval, y también, por supuesto, la movilización de fuerza de trabajo para distintas áreas de la producción, entre ellas los cortes de maderas y sus arrastres a los centros productivos. Es decir, que si proyectamos esta idea de colaboración antes que de coerción a las industrias de la construcción naval, tenemos que las sociedades indígenas colaboraron a un nivel muy profundo al desarrollo de la industria de construcción naval en el Caribe y en las costas del Pacífico americano, y como voy a decir ahora, también en Filipinas, también en las Filipinas. Bueno, dado que tenemos poco tiempo, no puedo profundizar a fondo, simplemente quiero señalar que la primera etapa en la que tiene lugar la transferencia industrial desde la península ibérica hacia los espacios americanos, me refiero específicamente a las Antillas, en efecto se cometen grandes violencias, hay guerras realmente con los indígenas muy intensas, y esto conduce a la percepción de que la coerción fue el único camino, digamos, para la movilización de recursos. Me refiero, por supuesto, a la construcción de los primeros astilleros en la Española, en Cuba, en la isla de San Juan de Puerto Rico, a partir de la introducción de la encomienda como mecanismo de movilización de mano de obra indígena. Una situación que tampoco logra construir una industria de construcción naval netamente independiente de los centros productivos de la península ibérica. Hay que pensar que mientras que la movilización de mano de obra indígena forzada a través de la encomienda baja los costos de la construcción naval porque permite el uso de recursos locales, porque permite la ausencia de pago de salarios, por ejemplo, todo esto se veía contrarrestado en una tendencia negativa por los altos costos de importación de insumos desde la península ibérica a los centros de construcción americanos. Y de esto resulta que la industria de construcción naval en el Caribe prácticamente funciona siempre bajo parámetros de subdesarrollo en relación con las penínsulas de las industrias de construcción naval en la península ibérica. Este es un elemento importante, y aún así se logra una producción local que es muy importante y que todavía es poco conocida para el tráfico de cabotaje, para el corso regional, para el armamento de las armadas regionales de la corona, que opera realmente durante la monarquía, del periodo de la dinastía Habsburgo y también durante el periodo borbónico. Es decir, que existe una industria que, si bien no opera bajo los parámetros desarrollados de la industria ibérica, ciertamente provee para distintas necesidades estratégicas a lo largo de siglos, y está allí. ¿Cómo funcionaba? Para esto me interesa utilizar muy rápidamente el ejemplo de los bergantines que construye Hernán Cortés en el lago de Texcoco, que básicamente representan el
modelo general que empleará la construcción naval en América y en Asia, es decir, la interacción de un foco de poder político, en este caso Cortés como representante de la corona, su interacción con determinados grupos empresariales, capacidades de gestionar procesos productivos, en este caso me refiero al constructor Martín López y a su séquito de constructores a suelo que venían con él desde la península ibérica. Martín López fue un armador de galeras en Sevilla, de hecho, y es quien estuvo encargado de la construcción de los bergantines que pusieron bajo bloqueo a la capital de los aztecas. Y el elemento verdaderamente central para explicar el éxito de este proceso industrial, que es la colaboración de los indígenas tlaxcaltecas, sobre todo los tlaxcaltecas, en contra del imperio azteca, en una serie de operaciones masivas de corte y labra de maderas, de arrastre y finalmente de arrastre de los mismos componentes de los bergantines hasta las orillas del lago de Texcoco. Entonces aquí tenemos realmente los parámetros del funcionamiento de la construcción naval americana. Las necesidades estratégicas impulsadas por los objetivos de la corona en la región, la interacción con empresarios privados capaces de gestionar procesos productivos y de introducir capital y finalmente en un nivel absolutamente decisivo y fundamental, la cooperación de las sociedades indígenas en los procesos de labra y arrastre de maderas y en muchas operaciones de astillero también. Entonces, para comprender la existencia de esta industria o su transferencia desde Europa a América, tenemos que incorporar a las sociedades indígenas. Nada se entiende sin ellas. Y ciertamente esto tampoco se entiende exclusivamente desde los criterios tradicionales de la coerción y la violencia. Hay un nivel de cooperación estructural que es ineludible para explicar el funcionamiento de esta industria y su expansión a las costas del Pacífico novohispano y eventualmente peruano. Veo que no tenemos mucho tiempo, entonces acelero hacia dónde estamos yendo. Bien, esta estructura evidentemente se reproduce en las Filipinas de una manera más o menos puntual, en la cual los españoles se alían con determinados grupos étnicos que se encuentran en un estado de guerra permanente con otros grupos étnicos. Me refiero concretamente a las sociedades tagalas, los tagalog, sobre todo a la etnia pampanga de Luzón, que se encuentra en un estado de guerra intermitente con distintos grupos étnicos de las Visayas y también de Mindanao, y que se convierten en un aliado estructural del orden español a través de la organización y la supervisión de la movilización de fuerza de trabajo de sus propias etnias y de otras. Es decir, que la construcción naval en Filipinas funcionó por medio de la colaboración de los tagalogs pampangas con la administración española, en ciertos casos a expensas de otras sociedades indígenas, pero también hay que señalar que esto pasaba por unos niveles, digamos, de capacidad de coerción que pertenecían a las propias sociedades indígenas, como los conceptos de esclavitud por deudas o la esclavitud por cautiverio de guerra. Pero el hecho es que la imbricación de las estructuras tradicionales de poder y de movilización de recursos de las sociedades indígenas explican realmente el aspecto más fundamental de la construcción del poder naval español en Asia. Hay otro factor, evidentemente, que siempre tenemos que mencionar, que es la presencia de comunidades de comerciantes extranjeros en los astilleros filipinos que transfieren productos, sobre todo herrajes y manufacturas de metal, hierro, plomo, cobre, desde China y desde Japón hacia los astilleros filipinos. Al mismo tiempo, la importación de lonas y de jarcia desde la India hacia los astilleros filipinos a muy bajos precios en relación con la obtención de insumos locales por medio de los medios, digamos, convencionales de obtención del tributo indígena, los vandalas. La introducción también de maestranzas especializadas esclavas, compradas en la India y transferidas a los astilleros filipinos. En un sistema que complementa la movilización de fuerza de trabajo para cortes madereros que ya acabo de describir. Hay que decir que este sistema fue funcional para el mantenimiento de la ruta de Manila y Acapulco y también para la expansión en la cuenca del Pacífico Sur, que no termina sino hasta 1663 con la incorporación de las Islas Marianas a los territorios de la monarquía, pero que también era una fuente extraordinaria de inestabilidad social, en la medida en que los pampangas se encontraban en guerra constante con las sociedades que eran forzadas a prestar estos servicios, generando un estado de insurrección permanente en distintas regiones, sobre todo de las Islas Visayas, del sur de la gran isla de Visón y en distintos enclaves de las Islas Visayas. Y esto es lo que nos conduce al punto que quiero enfatizar aquí.
la solución de la Administración de Construcción Naval Española en Filipinas es la subcontratación en Asia. Primero, de cortes madereros, en la India, sí, en la India, en Camboya y en Siam, pero después se trata de la subcontratación de buques completos, del envío de representantes de la gubernatura de Filipinas a Camboya y a Siam, al delta del río Mekong, para contratar la producción de buques completos con los focos de poder regional de esta zona. Y entonces tenemos que existe un aspecto todavía muy poco conocido de la industria de construcción naval española y que apunta directamente a la globalización. Cuando decimos que la industria de construcción naval es la infraestructura de la globalización, pues aquí tenemos el ejemplo más lato. Tenemos que realmente la industria española está conectándose con los centros productivos, con los centros industriales, con los focos de producción económica de la cuenca del Pacífico para producir instrumentos del poder naval, lo cual ciertamente representa el último eslabón en la expansión de la monarquía hispana desde los espacios propiamente europeos al Atlántico americano, al Pacífico americano, finalmente a las Filipinas y a todas las regiones que son ocupadas hasta la primera mitad del siglo XVII. Y simplemente quiero enfatizar el último punto, dado que ya tenemos que cerrar, ¿verdad? Ya tenemos que cerrar. El punto que prometí mencionar, la estandarización de la tecnología y su vínculo aparentemente disímil, ¿no? Aparentemente sin ninguna conexión con estos procesos netamente laborales y de gestión de recursos. ¿Cuál es la conexión de la estandarización de la tecnología de construcción naval? Bueno, si queremos pensar en cómo se homogenizan las industrias de construcción naval del mundo hispano desde una perspectiva exclusivamente técnica, podemos partir desde distintas perspectivas, pero me parece que la más eficaz es centrarnos en los sistemas de medidas lineales y de medidas volumétricas para la estima de la capacidad de carga de los buques, para los arqueos, es decir, su tonelaje. Una serie de conceptos técnicos para medir la capacidad de carga de los buques a partir de una serie de medidas estandarizadas desarrolladas en el norte de la península ibérica, obviamente el codo de Ribera Cantábrico, de 2/3 de vara castellana, más un 32avo de varas, es decir, un dedo, lo cual representa la base para la configuración del concepto volumétrico de tonelada como 8 codos cúbicos. 8 codos cúbicos, el equivalente a 2 pipas de 27 arrobas y media de las que se hacen en el arrabal de la carretería en Sevilla. Entonces, bien, esta es la unidad más básica de la construcción naval y el criterio más lato, más evidente de la estandarización tecnológica. Si se siguen estos parámetros, tenemos estandarización dirigida por el Estado. Y aquí la gran pregunta es, ¿se siguieron estos parámetros en el imperio, en América y en Asia? Bueno, pues creíamos que sí, hasta hace poco tiempo, pero ahora sabemos que no. Realmente, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, se siguen empleando en la carrera del Perú y en la construcción de los barcos de la Armada del Mar del Sur otros conceptos de unidades volumétricas. Por ejemplo, la quintalada, es decir, una unidad del Mediterráneo medieval, que no tiene nada que ver con el codo de Ribera. De hecho, es un concepto de peso antes que un concepto volumétrico y que está siendo utilizada en la construcción naval de la carrera entre Nueva España y de Perú durante siglos, mientras la supuesta estandarización de la industria de construcción naval opera en otros ambientes, en otros ámbitos de la monarquía española. Entonces, enfocar nuestro lente de observación a los espacios americanos nos da otras perspectivas, nos muestra que existen otros parámetros tecnológicos e industriales coexistiendo con aquellos promovidos por la estandarización y la centralización administrativa. ¿Y qué ocurre en Filipinas? Ya para cerrar, absolutamente, ¿qué ocurre en Filipinas? Bueno, pues que tampoco se sigue, tampoco se adopta de manera directa la tonelada imperial. La tonelada en el Pacífico asiático tiene unas connotaciones técnicas completamente distintas a la tonelada atlántica. Es decir, se trata de un concepto volumétrico que no está definido a partir de las 2 pipas de 27 arrobas y media, sino a partir de un cierto tipo de embalajes empleados para las manufacturas asiáticas que se importaban desde Manila a Acapulco, las piezas, y que obtienen distintas correlaciones volumétricas y distintas connotaciones fiscales a lo largo del siglo XVII, hasta que finalmente en 1684 se estandariza por orden del Tribunal Mayor de Cuentas de la Ciudad de México en una correlación de 9 piezas por
tonelada cúbica por tonelada de arqueo, y finalmente, hacia mediados del siglo XVIII, es decir, unos buenos 80 años después, logra imponerse finalmente la tonelada imperial de 8 codos cúbicos, equivalente a las dos mencionadas pipas, con una correlación de 8 piezas por codo cúbico. Es decir, que la pieza queda finalmente estandarizada en el concepto de un codo cúbico. Y esta realmente es la fecha definitiva en que podemos identificar que se ha alcanzado una plena estandarización tecnológica en las industrias de construcción naval del imperio. Cuando realmente los astilleros asiáticos comienzan a emplear el concepto europeo de tonelada, entonces podemos decir que se alcanzó la estandarización y la plena homogeneización de los procesos técnicos de la construcción naval. Y por eso, simplemente, es que tenemos que estudiar mucho más las industrias en América y en Asia. Muchas gracias.